Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí con unos 5 o 6 de los integrantes de nuestros actores de número de la Compañía Nacional de Teatro, los cuales consideramos nuestros maestros, gente que lleva muchos años trabajando ya con una gran experiencia, pero que en algún momento obviamente fueron jóvenes y que abrevaron también de la sabiduría y del conocimiento de alguien. Entonces nos parece muy importante que nos puedan compartir sus experiencias, que nos compartan de dónde vienen, quiénes son sus maestros, cuáles son sus métodos de trabajo, en fin, todo aquello que nos pueda interesar y que nos pueda ser útil. Los presentaré, los presento según yo los tenga en la pantalla, ¿no? Del lado izquierdo está Oscar Narváez, Marta Aura, Arturo Beristain, la maestra Luisa Huertas y Anofelia Murguía. Perfectamente conocidos por todos nosotros, son actores de gran trayectoria. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Nos van a platicar cada uno de ellos. ¿Qué les parece que empezamos con Anofelia Murguía? Voy a leer un trozo de la historia de su maestro Sekizano, ¿cierto, Anofelia? Sí, señor. Ese fue, podríamos considerar que es tu maestro, Sekizano, que nació el 14 de enero de 1905 en Tientsin, que era protectorado japonés en China en ese entonces, y muere el 28 de septiembre del 66 en la Ciudad de México. En Japón trabajó como director de teatro y fue dirigente del movimiento teatral proletario, la Asociación Japonesa de Teatro Proletario, PROT. Fue detenido en mayo de 1930 junto a otros muchos activistas, acusado de cooperación económica con el Partido Comunista y fue liberado bajo la condición de salir del país. Tras su salida forzada de Japón, viajó por los Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, dando clases. En Berlín fue nombrado representante japonés de la Organización Internacional de Teatro Revolucionario, IOTR. Las oficinas de la IOTR se trasladan a Moscú. Allá recibió formación teatral y colaboró con Stanislavski y Meyerhold, de quien fue asistente. Durante el gobierno de Stalin fue clasificado junto a su colega Higakata Yoshi como japonés peligroso y fue deportado. Otra versión cuenta que de regreso a Nueva York en 1938 fue detenido a petición de la embajada japonesa por sus artículos en favor de China. En agosto de 1939, tras la intervención del presidente mexicano Lázaro Cárdenas del Río, encontró asilo político en México, donde vivió libremente y trabajó hasta su muerte, excepto el breve paréntesis de su estancia en Colombia. En México fundó la Escuela de Artes Dramáticas, con lo que influyó de modo relevante en muchos actores de la época. También dirigió obras en el Teatro de Artes, un proyecto de su inspiración. Obras que dirigió: La Coronela, 1940, en colaboración con la coreógrafa Waldin, un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, que además fue una puesta en escena histórica que de alguna manera cambió el transcurso del teatro mexicano. Prueba de Fuego, de Arthur Miller, El Rey Lear, de William Shakespeare, Corona de Sombras, de Rodolfo Sigli, entre otros. Bueno, pues eso es una semblanza del maestro Sekizano, y una de sus actrices importantes es Anofelia Murguía. Entonces, pues Anofelia, cuéntanos un poquito cómo llegaste a Sekizano, quién era Sekizano, qué sucedió con Sekizano. Bueno, yo fui al teatro por primera vez con un novio, y en el Teatro del Maestro Novo, en la capilla, y cuando vi a los actores de carne y hueso, pues dije, yo quiero estar allí, lo primero que pensé. Entonces me informé, no sabía nada de nada de nada. Yo había oído hablar de Sekizano, y entonces, bueno, dije, pues voy a ver si me puedo inscribir con Sekizano. Y una persona, un primo lejano, pariente mío, me dijo que no, que Sekizano era para artistas, para ya consagrados, que no, que me metiera yo a la escuela de la ANDA. Y ahí voy a la escuela de la ANDA,
y después de arduo examen, unos exámenes horribles, resulta que tengo muy buena suerte porque ese año Sequizano daba clase en la escuela de la ANDA, en el Soler, ¿cómo se llama? Bueno, uno de los... Instituto Andrés Soler. Y entonces, bueno, ahí estaba el maestro Sequizano y de pronto otro golpe de buena suerte me tocó en su clase. Entonces por puro churro estuve allí. Fue un año intensísimo, muy intenso. Mi maestro jamás, muy poca teoría nos dio, todo era ejercicios y trabajo en escena. Y de eso fuimos encontrando para mí las bases que creo que son una de las, es lo principal que hay que tener, una base, y esa me la dio Sequi. No di tiempo para más porque al año siguiente me pasé con él a Bellas Artes, pero lo corrieron del país porque también de este país lo corrían de pronto. Tenía que salir un rato y después volver. Pero lo que yo tomé con él, sobre todo ese año intensísimo de primero, fue inolvidable porque sí me dio las bases, sí entendí porque empezaron con ejercicios muy sencillos. El primero me acuerdo que nos pasó a cada quien, bueno, a una persona, me tocó a mí, subir estar en el escenario y me preguntó, no, y entonces me dice, pase y siéntese, me senté en el banco. Eso ya fue en Bellas Artes. Y yo ahí me senté a esperar órdenes, ¿no? A ver qué me decía que hiciera. Pero pasaba el tiempo y nada. Y de pronto ya volviera yo a ver y los compañeros nada más me veían fijamente y el maestro también. Claro, pues empecé a sentirme mal, ¿no? O sea, ¿qué me van a decir o qué? ¿O qué hago? Y después de un rato, ya que se parece, para uno es interminable, ya, se acabó. Y me dice, ¿cómo se sintió? Mal, maestro, yo estaba esperando que me dijera algo. No, dice, esa es la prueba que al subirse al escenario, el actor tiene que saber a qué va, por qué va, cómo. Esto es un principio, un actor no puede subirse a escena sin saber a qué va, ni qué hacer. Y esa fue una primera lección. Pues aparentemente muy sencilla, pero fue muy buena. Después nos daba ejercicios, empezó por todos los sentidos, ¿no? Agudizar los sentidos, entonces, haz cuenta, tomarse un apurgo, ¿no? Agarrar un vaso. Generalmente la gente agarra los vasos así de mentiras y hace así. Dice, no hay que sentir el vaso. Hay que tener el vaso realmente en la mano. Y ahí a ver si experimentas y recuerdas a qué sabe una purga. Y para todos los sentidos. Y así empezó con muchos ejercicios, luego de imaginación, de concentración. Por ejemplo, había uno que te decía, bueno, a ver, está usted en un jardín. Y entonces ya, ¿no? Estabas en el jardín, entonces te lo imaginabas, bien y todo. Después de un rato ya decía, bueno, a ver, ¿cómo era el jardín? Pues tal y tal. ¿Y había flores? Sí.
de qué colores, sobre todo, por ejemplo, los toreadas así como de agarrarnos, ¿no? Para detalles así, para que pusiéramos más atención, para que nos metiéramos más en eso. Y así hasta que empezamos a hacer ejercicios, bueno, a pasar escenas de obras, ¿no? Yo, sobre todo hice una ay, ¿cómo se llama el autor? Un autor y era como sí era de trabajadores. Una escena que era de Joe y Edna, me acuerdo. Clifford Odets. Esperando al zurdo. Esperando al zurdo. Esperando al zurdo. Y entonces, bueno, ahí lo hacíamos, nos paraba, le preguntaba a los compañeros, ¿no? Porque sí tenían que decir, no se valían críticas tontas o de mala leche, no, nada. Así, lo que habían visto, lo que habíamos visto, lo que habíamos observado. Y después él decía, no, pues le faltó esto y esto no se hace y todo lo demás. Nunca nos dio teoría realmente. Y después yo entendí, por ejemplo, de su trabajo con Meyerhold, que había cosas que él agarró, o sea, quizá no nos dio una vez un ejemplo. Una vez Stanislavski estaba haciendo una obra de Chekhov, para variar, y estaba en un jardín y entonces había muchos mosquitos y a cada rato se pegaba para matar mosquitos. Hasta que Chekhov le dijo, oye, no hace falta estar distrayendo todo el tiempo, con que tú te mates 2 mosquitos, ya planteaste que había moscos allí, ¿no? Y no hay necesidad de pasársela todo el tiempo, eso estorba. Y por ejemplo, él decía que el actor debe de meter una uñita a la emoción y sacarla, porque no te podías meter en lo que él decía, entrar en trance. Y nos contó la anécdota de Pedro Infante con Torito cuando se le muere y lo queman, y que ya dieron corte y él seguía llorando y Torito y no sé qué, ya y todo. Y eso no se debe permitir para nada. O sea, por eso uno tiene que estar atento. Tiene uno que estar concentrado y tiene que, o sea, se tiene que ver verdad, ¿no? Muy bien. Pero tampoco meterse como para, pues como terapia de locos, ¿no? ¿Y después trabajaste con él profesionalmente? Hice mi debut profesional con él en Prueba de Fuego, haciendo una brujita. Y claro, éramos sus alumnitas. Y allí íbamos, yo era bien pegote con él. Me zumbé todos sus ensayos de la flauta mágica, o sea, yo ahí estaba. Y entonces él estaba preparando la puesta de las brujas de Salem, de Prueba de Fuego que le puso. Y nosotros estábamos allí, bueno, le hacíamos los mandados porque, pues, ¿qué más podíamos ayudarlo? Y una vez era cumple del maestro y quedamos María Eugenia Ríos, otra compañera que ya nunca apareció, y yo quedamos de vernos en el centro, comer allí, comprarle un regalo al maestro y ya llegar a su camerino. Y ahí vamos y todo muy contentas, regresamos, no nos fijamos bien en el reloj. Y entonces abre el maestro
su puerta del camerino y nosotras, estas son las mañanitas que... Y el maestro furioso nos puso como campeonas, nos corrió de la obra y nosotras sufriendo, nos hizo sufrir como 15 días. Y afortunadamente Peggy Mitchell, que era la asistente de dirección, pues era cuata. Y entonces ella nos daba noticias. Decía, no, todavía no se le pasa, ¿no? Hasta que por fin nos dijo, sí, ya se le pasó y ya volvimos. O sea, era si tú llegabas un minuto tarde a clase, ya no, la puerta estaba cerrada y ya no entrabas. Entonces, toda esa disciplina, toda esa, que era como, yo no sé, de convento, a veces yo cuando me he sentido muy mal físicamente, ¿no? En escena, siempre digo, ay, uy, el maestro Sequizano, ¿por qué? Digo, si uno se siente mal, cualquier trabajador se queda en su casa, ¿no? Y nosotras no, tenemos que estar allí hasta siempre, jamás. Es una disciplina que nos metió. Y ética. Y él decía que, por ejemplo, cuando un actor sale de escena, ya no es el personaje. Deja de ser absolutamente el personaje y entonces es él. Y el personaje lo tiene que dejar en el teatro. Qué bien. Y cosas así, bases nada más, pero que fueron para mí muy significativas. No sé qué más me pregunten porque siempre se olvidan cosas. Ahorita regresamos. Vamos entonces ahora al otro lado. Sí, señor. Vamos a platicar acerca de tu preparación. Platícanos un poco. Según entiendo, Luis Gimeno fue tu maestro, Oscar. O sea, tú estudiaste en la escuela de la ANDA. Exactamente, yo llegué al Instituto Andrés Soler. Déjame leer un poquito de Luis Gimeno, que es... Luis Gimeno es un personaje muy importante para el teatro mexicano, mucho más de lo que nosotros creemos. Es un hombre importante para el teatro y para la música en México. Realmente un hombre muy sabio, un hombre pilar para muchas cosas y sin embargo no es tan conocido. Entonces me gusta leer una pequeña semblanza de él, que es importante. Él nació en Montevideo, en Uruguay, el 15 de febrero de 1927 y murió en la Ciudad de México el 24 de julio del 2017, es decir, murió hace poco. En el cambio de décadas, de los años 40 a los años 50, se muda con su familia a México, donde estudió teatro en la Escuela de Arte Teatral de Limba. Me parece que debe de ser la primera generación de los estudiantes de la Escuela así es. de Arte Teatral, supongo. Es de la primera generación. Se inicia como actor en la primera generación. Estuvo López Tarso y toda esta gente, ¿cierto? Ustedes lo deben saber que yo. Efectivamente. Es junto con José Solé, fundador de la Compañía Nacional de Teatro, aunque ya se había fundado antes la Compañía Nacional de Teatro, pero en su época, junto con José Solé, se formaliza en un decreto presidencial. También creador del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, que ahora es uno de los coros más importantes de Bellas Artes, el Coro de Madrigalistas. Y fue titular de ópera para el Palacio de Bellas Artes, porque él era un gran conocedor de ópera y de música, además. Su participación como actor en películas que fueron muy destacadas, como Pueblo Chico, Infierno Grande, El vuelo del águila, Los amantes fríos, Rocambole, entre otras. Su participación como actor en teatro, entre otras, fue Visitando al señor Green, dirigida por José Solé, Los árboles mueren de pie, La jaula de las locas, Las alas sin sombra de Héctor Azar, El rey Lear, La ratonera. Y bueno, su participación en la Compañía Nacional de Teatro fue muy importante
porque pues en realidad era el organizador de la Compañía Nacional de Teatro de la mano de Solé. Además, fue director de la Escuela de Arte Teatral, perdón, de la Escuela Andrés Del Soler, Instituto Andrés Soler. del Instituto Andrés Soler de Landa, ¿cierto? Y ahí fue tu maestro. Cierto. Platícanos de tu experiencia. Efectivamente. Bueno, mira, yo llegué a la Ciudad de México muy jovencito a estudiar y a trabajar para poder sobrevivir en la vida. Y resulta que en el trabajo un compañero mío alguna vez me dice, me voy a inscribir a la escuela de teatro. Y me sorprendo y digo, ¿una escuela de teatro? Yo te acompaño. Y lo acompañé a inscribirse a la escuela de teatro. Y estando ahí dije, yo me inscribo también. Entonces nos dieron el examen de admisión, lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que decir, aprendernos un pequeño monólogo. En fin, a los 8 días regresamos y presentamos el examen de admisión. Y después de esto yo estaba afuera sentadito y se abre la puerta y el maestro Luis Jimeno me dice, Oscar, le digo, sí maestro. Me dijo, bienvenido al teatro. Y esa fue mi entrada al teatro. De ahí en adelante estudié la carrera en la escuela, en el Instituto Andrés Soler, y realmente yo podría decir que el maestro Jimeno es mi mentor. Él me enseñó a hacer teatro no solo en la perspectiva de sus formas, sus métodos y sus contenidos, sino en algo que me parece a mí fundamental para todo creador escénico, que es la disciplina, la entrega, la pasión por hacer de mí un creador escénico. Y entonces, desde esta perspectiva, tuve la suerte de convivir con él durante mucho tiempo, no solo en la escuela, sino cuando se fundó la Compañía Nacional de Teatro, me llamó a trabajar a la Compañía Nacional de Teatro y tuve la fortuna de compartir escena con grandes actores de este país, los cuales también se convirtieron en mis maestros. Algunos para bien, debo decir, y algunos para mal. Y cuando digo esto me refiero a que me enseñaron lo que no se debe hacer en el teatro y lo que sí se debe hacer en el teatro. Pero el punto de equilibrio, la balanza, siempre era el maestro Jimeno. El maestro Jimeno tenía la gran capacidad de instruirte generosamente en el camino adecuado. Te exigía muchísimo, te llevaba al extremo de que estudiaras profundamente lo que tenías que hacer, lo que tenías que decir, cómo lo tenías que decir, por qué lo tenías que decir. De alguna manera, es un poco lo que Ana Ofelia dice con el maestro Sequizano. Hay que tener una disciplina férrea sobre el escenario, respetar profundamente el escenario. Entonces, este actor inconmensurable que fue Luis Jimeno, y no solo eso, sino el director de música, director de escena, director de ópera, funcionario, etcétera, 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 me permitió transcurrir por mi trayectoria de una manera muy, muy sólida, muy importante para ir construyendo, pues esto que yo soy ahora, un actor apasionado por lo que hace. Él me enseñó a hacer el teatro no solo desde la perspectiva del método, del contenido y de la forma, sino también me enseñó la pasión, la entrega, la disciplina que todo creador escénico tiene que tener en escena. Creo que eso ha sido fundamental para yo poder construir mi vida en el teatro. Eso me ha permitido poder tener la oportunidad de colaborar con gente muy importante en mi vida y que me ha permitido también, pues, solidificar mi trabajo actoral. Yo creo que eso es muy importante. Me parece que una de las grandes aportaciones de esa primera generación de Bellas Artes a la que el maestro Jimeno perteneció es justamente conjugar el método con el oficio. Y esto finalmente ha dado grandes frutos para la escena mexicana. Porque una de las cosas más importantes que yo aprendí del teatro es saber pararse en un escenario, ¿sí? Saber portar un traje de época,
saber usar una capa, saber usar un bastón, saber usar, no sé, hasta un pañuelo quizá. Pero todo eso tiene que ver con con un trabajo muy riguroso de estudio, de análisis. Y eso es a lo que el maestro Gimeno nos llevaba siempre, a trabajar profundamente, que no se viera un actor disfrazado, sino que se viera un personaje sobre escena. En fin, muchas cosas en el camino con mi trabajo con el maestro Luis Gimeno. Una de las, uno de los, digamos, conflictos en la enseñanza que he notado yo a la vuelta de tantos años es la relación que existe entre la forma y las emociones, el contenido, digamos, las emociones, la forma. Cómo lo manejaban en la escuela y en particular el maestro Gimeno? ¿Cuál era esa relación entre forma, emociones? ¿Cómo era, Oscar? Mira, yo creo que una de las cosas importantes que nos enseñaba el maestro Luis Gimeno es que lo que estuviera sucediendo en escena fuera verdad. No importaba cómo se construyera, si de afuera para adentro o de adentro para afuera. Si primero era la forma y después el sentimiento, o primero era el sentimiento y después la forma. Lo importante es que lo que sucedía en escena fuera verdadero. Y en ese sentido, una de las cosas más importantes que logramos trabajar con él es la verdad escénica. ¿Qué es la verdad escénica? ¿De dónde viene la verdad escénica? ¿Por qué de la verdad escénica? Pero al mismo tiempo, de que va a haber un contenido en el personaje que uno está haciendo, tiene que haber también una forma. No podemos distanciar una cosa de la otra, porque entonces perdemos la perspectiva de las cosas. Nos decía, mira hijo, ¿para qué quiero que sientas mucho y te estoy viendo llorar si no te entiendo lo que me estás diciendo? Y yo necesito entender lo que me estás diciendo, pero además necesito ver que estás sufriendo por lo que estás diciendo. Entonces, todo esto tiene que ver, repito, con la forma y con el método. ¿Cómo llego a la conclusión y al abordaje de un personaje, pudiendo desde las perspectivas diferentes alcanzar una verdad escénica? Esto le preocupaba mucho a él siempre. ¿Y qué tipo de ejercicios hacían? ¿Cómo eran su cotidianidad? ¿Cómo eran los ejercicios? ¿Era a partir del texto? ¿Había improvisaciones? ¿Cómo eran los ejercicios? Bueno, sí, había trabajo de análisis de texto. Uh-huh. Y por qué las cosas se dicen, nos decía, por ejemplo, todo está en el texto. Ahí tienen que encontrar no solo la referencia de lo que se está diciendo, sino lo que hay atrás de las palabras. ¿Qué es lo que se está diciendo que no se está expresando verbalmente? Entonces, era un trabajo de análisis profundo, de ir improvisando sobre el trabajo, sobre las escenas, en fin, y poder recrear desde la perspectiva personal un personaje que diera una contundencia escénica a partir de un estudio profundo de su circunstancia. Creo que por ahí íbamos con el maestro. Ya después trabajaste con él en la Compañía Nacional de Teatro con otros actores. Dime una cosa, para terminar esta parte. ¿Qué fue lo que no debiste de haber aprendido, no querías aprender de tus compañeros? Dijiste que había cosas que te enseñaron que estaban bien y había unas que estaban mal. ¿Qué eran las que estaban mal? Bueno, una de las cosas es que nunca conformarse con lo que uno está haciendo. Entre más rigor, más disciplina, más pujanza por querer crecer, es un factor fundamental para que un actor se construya. Yo veía en algunos de mis compañeros un cierto relajamiento y cosa que yo nunca he podido hacer porque había otros que eran terriblemente juiciosos, terriblemente disciplinados, terriblemente empecinados en siempre estar mejorando. Tuve la gran fortuna de trabajar con gente como Miguel Córcega, como Carlos Ancira,
como Ofelia Guilmain, como Augusto Benedico, que me permitieron tener la perspectiva siempre de el crecimiento actoral. Y no solamente en ese sentido, sino también el crecimiento como persona. Porque decían algo, un buen actor también tiene que ser una buena persona. Y bueno, he tratado de cultivarme en ese sentido para alcanzar la posibilidad de ser un buen actor. Y creo que lo has logrado, lo puedo asegurar totalmente. Muy bien. Entonces, ahora vayamos con Luisa Huertas. Luisa Huertas, una actriz que todos conocemos perfectamente, estudió con el maestro Héctor Mendoza, que es otra corriente totalmente distinta, o si no totalmente distinta, debe tener varios vasos comunicantes con lo que hemos platicado, pero es un maestro muy importante de la segunda parte del siglo XX. Héctor Mendoza nace en Apaseo el Grande, en Guanajuato, el 10 de julio de 1932, y muere en la Ciudad de México el 29 de diciembre de 2010, o sea, se están cumpliendo 10 años de su muerte. Cursó Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y estudió en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes de Limba. Debido al éxito de la puesta en escena de su obra Las Cosas Simples, fue becado por el Centro Mexicano de Escritores. Tuvo como condiscípulos a Manuel Carballo, estuvo con Juan Rulfo, con Ricardo Garibay y fue alumno de Luisa Josefina Hernández, incluso, según sé. En 1957 fue becado por la Fundación Rockefeller para estudiar dirección escénica en la Universidad de Yale y en el Actors Studio. Durante esta época tomó un curso de pantomima con De Croix y un seminario de dirección con el director de teatro panameño José Quintero. Durante 40 años impartió clases en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, en la Escuela de Arte Teatral de Lima también dio clases, y en el CUT, en el Centro Universitario de Teatro, que de alguna manera fue fundador al rehacerlo. Quien lo fundó fue Héctor Azar, algo muy parecido con la Compañía Nacional de Teatro, que la fundó Héctor Azar en realidad, pero quien le da el carácter que tiene hasta el día de hoy el CUT es el maestro Héctor Mendoza. Fue coordinador de teatro de la Dirección de Difusión Cultural de la UNAM y del Departamento de Literatura Dramática y Teatro. Y bueno, otra cosa que podría decir del maestro Héctor Mendoza es que sin lugar a dudas fue un maestro de maestros. Muchos de los maestros de la siguiente generación tomaron clases con Mendoza y creó todo un método que hasta el día de hoy se discute en las escuelas, ¿no? Entonces, Luisa, creo que es muy importante tu experiencia con el maestro Mendoza y que nos la compartas. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo es tu primer acercamiento con Mendoza? Bueno, el primer acercamiento no fue directo. Yo entré a la Escuela de Arte Teatral en 1963, al taller de teatro infantil. Dirigía la Escuela Clementina Otero de Barrios. Uh-huh. Entonces, mi mamá le dijo que le daba mucha flojera irse a tejer mientras me esperaba de las clases y que le gustaría ser oyente en alguna clase. Y la señora Otero de Barrios le dijo, nos hacen falta características en el teatro. Sí, María Luisa, pero para que la acepten tiene que hacer una prueba con el maestro Héctor Mendoza. Ahí fue la primera vez que oí ese nombre. Y Héctor Mendoza aceptó a mi mamá. Yo me acuerdo que me asomé por un hoyito de la cerradura y vi a mi mamá arrastrándose en el escenario y dije, ay, ¿qué estarán haciendo? Bueno. Oye, pero entonces, ¿tomaste clases con Mendoza? ¿Cómo fue que entraste con él? Porque en 67, después de haber hecho en 63 el taller de teatro infantil, regreso a la escuela. Uh-huh. En primer año vuelvo a tener a Pin Crespo, en segundo año a Fernando Cuellar. Llego
aunque amé a esos maestros, a Pin Crespo muchísimo, pero llego al fin, al tercer año con Héctor Mendoza, que era una aspiración desde niña prácticamente. Y empezamos a hacer todo un repaso, un recuento de realismo, porque de hecho era lo que habíamos visto. Yo no recuerdo haber hecho otra cosa más que realismo en los 2 años de la escuela. Claro, en 68 todos, con la huelga y todo eso, pues tuvimos ahí un desfase, pero llegamos a tercero y lo que empezamos a hacer de los 80 y tantos o 90 y tantos que habíamos entrado a esa generación en 67, quedábamos 14. Y con esos 14, Héctor sacó el tercer año. ¿Y era realismo lo que te daba Héctor? Hicimos realismo toda la primera parte del año. Estoy oyendo a Nofelia, a Oscar, y de alguna manera yo pienso que igual que Pin Crespo, que entre juego y después ya en el profesional, de alguna manera era lo mismo. Nos enseñaban teatro a partir de Stanislavski, definitivamente. Claro, seguramente cada cual aportó cosas, ejercicios, pero con Héctor retomamos desde la justificación de objetos, toda la cuestión sensorial también, las improvisaciones, y ya tenía su método de A y B. Desde ahí ya había empezado con el famoso A y B. Ahí empezamos, hicimos todos los A y B posibles. Sobre todo era el que se va y el que se queda. Entonces el objetivo de cada uno era el que se quiere ir y el otro que lo quiere detener, visto desde todas las perspectivas, madre, hija, novios, esposos, amantes, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que Seki, ya sabíamos y nos lo advirtió. Tienen 10 minutos de tolerancia, después ni siquiera toquen la puerta. Y sabíamos que era así. Y no podíamos faltar. Un día discutimos acerca del asunto de la voz. Y le dije, estoy totalmente de acuerdo con usted en que cuando el actor está trabajando orgánicamente, todo su cuerpo y su voz reaccionan a esta organicidad. Esta organicidad que él nos pedía en el Siglo de Oro, moviéndonos de una manera con ese tipo de lenguaje, pero organicidad en cuanto a la emoción. Pero pues yo ya había estudiado cosas sobre la voz, etcétera, y le dije, creo que usted ha hecho mucho daño mucho tiempo, porque mucha gente ha despreciado la técnica vocal debido a eso que usted dijo de la organicidad. Pero como dice Stanislavski, cuando la función se tiene que dar a la hora marcada por el cartel, no siempre el actor está inspirado. Entonces tiene que recurrir a la técnica. Sí, pues sí. Creo que es importante, ¿no? Creo que en ese sentido debe de haber un acuerdo entre todos los que estamos aquí, que una cosa que nos enseñaron los maestros fue la importancia de la técnica, ¿no? Y sobre todo la importancia de la voz. Lo maravilloso fue que al final me dijo, Luisa, es más, ya escribí una obra sobre esta contradicción que yo tenía. Se llama La Guerra Pedagógica y habla de la cuestión de la enseñanza, de la actuación y la técnica vocal. Claro. Y después, entonces, además de ahí te fuiste al CEUVOS.
yo ya estaba a punto de Una- comenzar en CU Voz y él Una maestra. estuvo en el primer encuentro nacional de la voz y la palabra, súper entusiasmado porque existiera el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, ya en una total concordancia en Ujú. una serie de cuestiones. Ahora, me gustaría que, Marta, nos platicaras tú de tus inicios. Según sé, tú estuviste sobre todo, o sea, tú tienes muchos maestros, según me has explicado, pero hay un maestro específicamente que fue importante para ti, que fue Adán Guevara, ¿cierto? Sí. Voy a hablar un poquito de él. Nació en la Ciudad de México en 1941 y muere el 3 de marzo de 2012. Es egresado de la carrera de actuación de la EAT, del IMBA, donde dio clases, al igual que en el CUT y la Universidad del Estado de México, en la carrera de actuación. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la UNESCO, le otorgó el reconocimiento Una vida en el teatro. La Asociación Mexicana de Críticos de Teatro lo distinguió por su obra ¿Quién mató a Sequizano?, por mejor dramaturgia actual en 1997. Palabras de Ignacio Escárcega sobre su trabajo. Dice Ignacio Escárcega: tenía gran vocación por devolver al teatro su dignidad como herramienta de integración social, de cuestionamiento, a partir de un juego con los elementos de la creación dramática, es decir, a partir de la reflexión sobre qué es teatro, qué es realidad. Esta reflexión fue uno de los pilares de su trabajo. Obras que dirigió: El Camino Rojo a Zabaiba, de Oscar Liera, Los Títeres de Cachiporra, de Federico García Lorca, Silencio, Pollos Pelones, de Emilio Carballido, y La Mudanza, de Elena Garro, entre muchas otras. Platícanos un poquito de tu experiencia con él, pero también platícanos de tus experiencias. Bueno, sí, efectivamente, bueno, Adán, aparte de haber sido, de que yo diga que fue como mi maestro, es que fue mi marido durante 16 años. Entramos juntos a la Escuela de Bellas Artes. Yo empecé realmente a actuar antes de entrar a la Escuela de Bellas Artes. Yo estuve en el Instituto de la Juventud Mexicana que dirigía Javier Rojas. Entonces allí hacíamos espectáculos en los hospitales, en los asilos, en las cárceles, y a partir de ahí, bueno, yo desde niña quise ser actriz, o sea, mi sueño era subirme al escenario. Entonces, mi mamá a los 17 años me corrió porque no le gustaba eso de que quisiera ser actriz. Me fui y bueno, fue cuando empecé a hacer cosas en el Instituto de la Juventud Mexicana, después en el Canal 11, ahí conocí a Guevara y bueno, juntos decidimos entrar a Bellas Artes. Allí el que me hizo el examen de admisión fue justamente Héctor Mendoza, que tanto, pues que ha sido maestro de alguna manera de todos nosotros, aunque no fue precisamente mi maestro. Pero él me aceptó. Y yo me presenté con un monólogo de la señorita Julia. Entonces, bueno, ahí Adán y yo estuvimos juntos todos esos años y juntos nos pusimos, él estaba estudiando también la carrera de actor, pero no sé, de repente empezó a decir, no, yo quiero dirigir, y empezó a hacer proyectos y más proyectos, y entonces no existía la carrera de director, entonces él terminó la carrera de actor, pero juntos nos pusimos a leer a Stanislavski, a Meyerhold, a Gordon Craig, después a Peter O'Toole, en fin, Peter Brook, o sea, todo lo que salía, bebíamos el teatro. Éramos creo que ahora, hace mucho que no hablaba de Adán, ahora con el tiempo pasamos momentos maravillosos, estudiábamos los libros, él me leía o yo le leía y planeábamos los proyectos juntos. Siempre la idea de romper con ese teatro que desde nuestro punto de vista
era el que existía o el que tenía más éxito, un poco grandilocuente, este tipo de cosas. Entonces, nuestra tirada siempre fue usar el teatro como un medio de comunicación, como un medio de reflexión, como un medio, como una necesidad de cambio, de vivir algo más, de esta verdad de la que habla Ana Ofelia, de la que habla Luisa, de la que habla Oscar, que es la que todos los que estamos comprometidos con esta profesión, es lo que buscamos, la verdad. ¿Y en qué consiste este ser yo mismo y otro? Porque somos un personaje, pero somos yo misma, porque por eso yo digo que el teatro, los actores somos verdaderos creadores, porque un Hamlet no es igual que otro Hamlet, ¿no? Y son las mismas palabras, puede ser la misma dirección, y sin embargo va a ser diferente, porque ahí está la personalidad, el sentimiento, la sensación del propio actor que lo está interpretando. Entonces, yo creo que yo aprendí muchísimo, muchísimo de Guevara. Hicimos muchas obras, unas 15, y al mismo tiempo empecé a trabajar con otros directores. Desafortunadamente, no me tocó estar con Héctor Mendoza, aunque cuando pasó el tiempo porque no teníamos dinero para pagar y no sabíamos que podíamos pagar después, y fuimos y nos dijeron, pues estaban en el grupo de Mendoza, pero como no vinieron a inscribirse a tiempo, pues ahora se van al de Neri Ornelas, que fue un maestro maravilloso, la verdad. Para mí fue muy importante Neri. Teníamos por compañeros, a Julio Castillo fue mi compañero como actor, como compañero de escuela, de generación, y también yo le hice su escenografía, su vestuario de su primera obra, y luego la sustituí a su novia, que era la que hacía el personaje en un festival de Pirandello que se hacía. Entonces, bueno, y compartimos muchísimas cosas. Julio, yo no llegué a trabajar con él como director después, más que esta experiencia que tuve. Y bueno, también otro maestro para mí muy importante fue Montoro. Manuel Montoro, con el que trabajé el Fuente Vaqueros y luego ensayé los últimos. Era tan riguroso, tan exigente con lo que hacías, que te dejaba, cada ensayo era como una enseñanza brutal, cada día. Era un director muy exigente, a diferencia de Guevara, que Guevara todo hablaba contigo, te convencía, te decía por qué quería lo que quería. En cambio, Montoro, por ejemplo, te ponía todo. Caminas aquí 3 pasos y después del tercer paso vas a decir tal texto. Y entonces sí, los ensayos eran interesantísimos porque eran paso a pasito. O sea, ensayabas como 3 minutos, repetías una vez y otra vez. Bueno, no me dejará mentir Ana Ofelia, que también fue su maestro durante mucho tiempo y trabajó en muchas obras más que yo, pero me enseñó muchísimo. Otro de mis maestros importantes fue José Luis Ibáñez, porque José Luis me dio teatro clásico y verso. Entonces, como decía también Luisa, yo tengo muchos libros en los que marcaba las sinalefas, el hiato, el encabalgamiento, el ritmo, el acento, el todo. Entonces, toda esa época de la escuela, que yo estudié de 67 de 63 a 67. O sea, yo salí en 67, me tocó de director de la escuela, primero era Dagoberto Guillomán y después fue el maestro Pepe Solé, que nos dijo a los que éramos de mi generación, Ernesto Gómez Cruz también fue mi
compañero, nos decía, ustedes, yo no me voy a ocupar de ustedes porque a mí la generación que me interesa es la siguiente. Y realmente sí fue una generación maravillosa. La siguiente era Salvador Sánchez, Margie Bermejo, Octavio Galindo, o sea, una cantidad de actores que fueron Adrián Ramos, muy importantes, ¿no? Pero bueno, yo aprendí y sigo diciendo que a la fecha no tengo un solo maestro, sino a lo largo de toda mi carrera, de todas mis obras, de todos los directores con los que me ha tocado trabajar, afortunadamente, a cada uno le he ido exprimiendo y sacando pues lo más que puedo, ¿no? Qué bien. ¿Y qué crees que es lo que te ha quedado, a final de cuentas, de todos ellos? Algo que tú puedas resumir en algo. ¿Qué es el sentimiento común, el factor común de todos ellos? ¿El sentimiento qué? El factor común de todos los maestros que has tenido, ¿cuál sería? Pues sería esto de la disciplina, esto del amor a la profesión, de la verdad en el escenario, del compromiso que se tiene que tener en cada obra, en cada momento, con cada autor, porque cada autor también tiene su propia manera de decir las cosas, ¿no? Muchos de mis compañeros me han enseñado mucho y una de ellas, tengo que reconocerlo, es Ana Ofelia, que todos saben que la adoro, que la respeto muchísimo, que la admiro, que para mí ha sido un ejemplo de lo que es una actriz con esa sencillez, con esa entrega, con ese amor, con ese respingar siempre que tiene, pero es parte de su personalidad. Pero me ha enseñado muchísimo. Hemos trabajado en muchas obras de teatro, en telenovelas, en una o dos, en películas y en la vida, ¿no? Porque hemos compartido muchos años de vida maravillosos, ¿no? ¿Qué? Bueno, por ejemplo, yo trato de a cada director encontrarle la esencia de lo que es. Y por ejemplo, esta última experiencia con este chico tan joven, me recuerda tanto a mí misma y a Guevara, Diego del Río, que nos acaba de dirigir esto de Memoria. Quiero hablar de él porque me ha impactado muchísimo que un muchacho que creo que tiene 32 años, desde mi punto de vista, tiene aparte de una calidad humana, una capacidad escénica muy impresionante. Entonces, yo digo, pasan y pasan y pasan los años y uno sigue teniendo esa posibilidad de con la persona que te llega nueva puedas sacarle, porque siempre digo que eso es una de las cosas maravillosas de la Compañía Nacional, que nos da la oportunidad de trabajar con gente nueva. Bueno, en general eso es parte de nuestra profesión, no solo en la compañía, pero en la compañía tenemos la posibilidad de volver a trabajar en otro momento, de ver cómo van creciendo los que van entrando. O sea, la verdad que tengo que reconocer que yo tengo mucho todavía que aprender. He leído muchísimo, trato de leer lo más que puedo, aunque ahora ya no puedo, pero ahora me las estoy ingeniando para leer de alguna manera los audiolibros y estas cosas. Me gustaría pasar con Arturo Beristain. Arturo Beristain, otro actor que conocemos todos, su maestra fue Soledad Ruiz, que además debo decir que también fue mi maestra, sobre todo de voz. Ella a mí me dio clases de voz. Nació Soledad en Manuel Doblado, Guanajuato, en 1936 y muere en la Ciudad de México el 18 de febrero de 2011. Comenzó su carrera siendo muy niña bajo la dirección de Sequizano. Actriz, directora y profesora, en 1955 Salvador Novo la dirige en el grupo de Los 13 y a final de los años 50 recibe una beca para estudiar en la Escuela de Actuación de Praga, en donde egresa en dirección escénica. A su regreso a México se convierte en una de las maestras más importantes de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
instituciones afines como la Escuela de Arte Teatral de Lima y la Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores, entre otros. Impulsora convencida de dramaturgos como Oscar Liera y Carlos Olmos. Películas en las que participó: Retorno a Aztlán, Rito Terminal, Zapata, etcétera. Y bueno, pues una gente que tuvo estudios muy importantes y que Arturo nos puede platicar mucho de cómo fue su experiencia y cuál era su método de trabajo. Arturo. Enrique, soy hijo y nieto de actores. Ajá. De parte de los dos lados de mis padres son gente de teatro. Ajá. Y una parte importante de mi formación es justamente la de ese teatro, de la tradición que se aprendía en las tablas, no en la escuela. Ellos vienen de la compañía de María Teresa Montoya y se conocen y le tenían verdadera veneración a la señora Montoya y siempre oí decir que era una cosa extraordinaria. La controversia de Seki Sano con la Montoya, cuando habla mal de la Montoya, hace que en mi familia se le tenga un cierto desprecio al hecho de la escuela de teatro. Pero yo estoy en el momento en que decido entrar a la escuela, la cierran por el movimiento del 68, el maestro Solé se va cuando meten a todos al campo militar número 1, él se va en las Julias con sus alumnos, se cierra la escuela, y Ofelia Guilmán me invita a trabajar en el día de mi cumpleaños, me dice, para que calmes tus ansias de novillero, en lo que se abre la escuela, ven a tu regalo de cumpleaños es que debutes en el teatro conmigo, con tu madre, en Locura de Amor, vas a ser el paje de la reina Juana la Loca. Y entonces empiezo a trabajar profesionalmente, esperando que se abra la escuela de teatro, que se hable finalmente el año después, en el 69, pero ya había yo debutado en el teatro. Y el primer semestre lo tomo con Pin Crespo, después ella se va y entra Soledad. Soledad es un personaje fuera de serie. Cuando nació Emiliano Zapata, en el pueblo de Anenecuilco se corre la voz de que él era un iniciado, que era un hombre especial porque tenía la señal en el pecho, una manita, que es una especie de lunar, y que eso lo hacía un elegido. Soledad nació el día que muere Emiliano Zapata y tiene la manita en el pecho. Tenía ese lunar. Ella es hija de un líder campesino en Guanajuato, al que asesinan siendo ella muy niña. Y un día ve que al pueblito donde ella vive llega una compañía de teatro, ve la función y se maravilla. Dice, ¿esto qué es? Y me contaba que en algún momento vio en un periódico, no recuerdo cómo era la anécdota, si en la fruta, donde estaba envuelta la fruta, cuando abre el periódico ve que había un letrero que decía, un recuadro, se enseñan clases de teatro, ella lo recorta y se viene a México con el recuadro ese donde decían se enseñan clases de teatro y va a buscar el lugar. Y llega con el enigmático Seki Sano. Y entonces toca la puerta, dice, pues vi este mensaje, este anuncio, y yo quiero estudiar teatro. Entonces la secretaria ve a una campesina, a una indígena, niña, que quiere estudiar teatro, y manda a llamar a Seki. Y le dice, maestro, aquí hay una niña que... Entonces entra Seki, la ve, ¿qué quieres? Quiero estudiar teatro. ¿Cuántos años tienes? 13. Estás muy chica, ven el año que entra. El año que entra, un año después, a la misma hora, toca la puerta Soledad, le abre la secretaria, ¿qué quieres, niña? El maestro me dijo que viniera hoy. Maestro Seki, que aquí hay una niña que dice que usted la mandó traer. ¿Qué quieres? Pues usted me dijo que viniera hoy. ¿Yo? Sí, hace un año vine y me dijo que estaba muy chica, ya pasó un año. Ah, pásale. Y entonces entra con Seki y se hace su alumna y su asistente. Ella con él fundan el grupo de los 13 en el
53 o el 52. Y ella ya tenía 2 años estudiando con él. Y un día le dice Seki, tú no vas a hacer carrera en México. Primero, porque eres indígena. 2, no hay directoras de teatro, o no las había, eran muy pocas. Te voy a mandar a Checoslovaquia. Entonces, en el 58 la manda a Praga a estudiar teatro, primero como actuación, pero ella entra, igual que Pepe cuando se va, el maestro Solé cuando se va a París, él va como actor a la escuela de teatro y ya no hay vacantes, entonces entra a dirección. La vida es rara. Si no hubiera entrado a dirección cuando él pierde las cuerdas vocales, hubiera acabado su carrera, y entonces él afortunadamente siguió por ahí. Y en ese sentido, igual que Marta, creo que todos tenemos en cada director un maestro. Yo no fui alumno de Héctor, y sin embargo de las 5 obras que hice con Héctor fue mi maestro, como lo fue Montoro en las 3 obras que hice con él, o Solé en las 6 obras que hice con él, o Tavira en las 15 obras que hice con él. Es decir, uno va teniendo sus maestros en los directores, pero en el aula fue Soledad. Entonces se va a Checoslovaquia y es asistente de Otomar Kreischa, y sus maestros son Svoboda, Kreischa, y va a Cuba cuando hacen la famosa puesta en escena de Romeo y Julieta con Ana Ofelia, con Carlos Hernández, y Soledad es asistente de Kreischa en esa puesta. Mi examen final de la escuela de teatro es Romeo y Julieta, con la puesta de Kreischa, de Otomar Kreischa, de la cual había sido su asistente Soledad Ruiz. Digo que el enigmático de Seki porque hay muchas leyendas detrás de Seki Sano. Seki no estudia con Stanislavski. Seki conoce el método de Stanislavski en el Teatro de Arte de Moscú, pero no directamente con Stanislavski. De quien es alumno es de Meyerhold, y con quien colabora es con Meyerhold. ¿Pero a qué viene Seki a México? En 39. Después de estar 5 años en la Unión Soviética, en el Partido Comunista Soviético, cuando es corrido de Japón por comunista. Hay muchas leyendas a través de la vida de Seki. Una es que lo habían expulsado y que había sido perseguido por Stalin, y de ahí en la tortura le habían roto una pierna, la pierna izquierda. Eso es falso. Seki tuvo polio a los 5 años, reumático en la pierna izquierda, y desde niño fue cojo. No fue perseguido por Stalin. Cuando salía yo de la escuela de teatro, me iba yo a recoger a mi mamá en la función que estuviera haciendo. Creo que estaba haciendo Los hijos de Sánchez, que dirigía el maestro Retes, en el Jorge Negrete, y el maestro llegaba, veía el primer acto, y luego se metía a los camerinos y sacaba la pachita y se tomaban la copita, y estaban en un camerino y en el otro, y entonces yo llegaba al final del segundo acto, ya para terminar, a recoger a mi madre, y me sentaba yo a platicar con el maestro. Después trabajamos mucho juntos, pero en cine y en teatro, ¿no? Pero me acuerdo que le pregunté, maestro, usted que empezó con Seki, porque realmente de los primeros que trabaja con Seki, a su llegada en 1939 al 42 es el maestro Retes, y luego fue su asistente y colaborador como maestro en la escuela, en las 4 escuelas que tuvo Seki. La primera escuela realmente de formación de actores la hace Seki Sano en 1940 en México, y antes no había escuelas de teatro, excepto estos movimientos que tuvieron los contemporáneos con Antonieta Rivas Mercado, pero eran gente que salía al extranjero y regresaba, eran intelectuales, pero no como una escuela formal, hasta que se abre la Escuela de Teatro de Bellas Artes unos años después, pero se inicia con Seki. ¿A qué vino Seki a México, maestro? Y el maestro me dijo que estaba implicado en el complot para matar a Trotsky. A eso viene Seki. Y que después se queda en México, lo corren, pero la realmente escuela de Seki es a través del Actor Studio y la visión de Stanislavski del Actor Studio y de su
cercanía con Krillman y con Strasberg y con el Group Theater en Nueva York, y por eso él es el primero en traer a los norteamericanos a México. A Clifford Odets, a Tennessee Williams, a Arthur Miller, por la relación que él tiene con el Actor Studio y el Group Theater de Nueva York, ¿no? Aunque después ellos son los perseguidores de los comunistas, en ese famoso libro de Lillian Hellman, de El tiempo de canallas, ¿no? Cuando habían sido gente de izquierda en los Estados Unidos en los 30, ¿no? Por eso digo que es muy enigmática la figura de Secchi. ¿Cómo logra mandar a Soledad a Checoslovaquia si no tiene relaciones con el Partido Comunista Soviético, que era satélite de la Unión Soviética? Pero Soledad viene a México cuando se hace la primavera de Praga y viene la invasión de los rusos a Checoslovaquia. Cuando vienen estos levantamientos, a Kreischa le hacen arresto domiciliario y hace la famosísima frase de ni los comunistas harán de mí un anticomunista. Soledad se viene a México y yo entro con ella y hago toda la carrera con ella y se convierte en mi maestra y guía espiritual. Durante toda la vida fuimos amigos, compañeros, hasta su muerte. Estuvimos en la lucha del SAI juntos, hicimos teatro, hicimos el taller de teatro independiente, estuvimos con Luis Valdés en el 73 con los Chicanos, y Soledad era considerada el chamán, porque tenía un conocimiento muy peculiar. Un día me llama por teléfono, me dice: Arturo, ¿qué hace esta tarde? Tengo llamado, Soledad, ¿qué pasó? Le quería yo presentar a alguien. No puedo, pues es que qué pena. Al otro día me quería presentar a alguien, la voy a buscar, perdón, Soledad, estaba yo en llamado, no podía dejar de... ¿Qué pasó? No, le quería yo presentar a Carlitos Castaneda, que es... ¿Castaneda es amigo suyo, Soledad? Claro. ¿Y por qué es amigo de Carlos Castaneda? El de las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Por mi relación con Don Juan. ¿Don Juan existe? ¿No es literatura? Claro que no. ¿Usted conoce a Don Juan Matos? Claro. ¿Al chamán de las enseñanzas? Sí. Ok. Un día le voy a presentar a la maestra. La maestra es un personaje, la maestra de la maestra Soledad y de Milos. Ellos enseñaban y curaban a la manera de Don Juan o de los hombres de conocimiento o los guerreros, de todas las enseñanzas que da Don Juan, ¿no? Y me lleva a conocer a la maestra, dice: yo le he hablado mucho de usted. Hay una anécdota, doy un rodeo y regreso. Secchi vivía, o su estudio estaba y no sé si él vivía ahí, en el Cine Chapultepec, arriba, en ese edificio, y ahí estaba el estudio de Gualdín y el estudio de Guillermo Arriaga, y el estudio de Secchi. Y un día lleva a Soledad a su casa y le dice: está muy fea tu cama, Soledad. Maestro, pues es la que tengo, pues imagínese. No, vamos por mi cama, te voy a regalar mi cama, no puedes dormir en esa porquería. No, maestro. Entonces llevan a unos alumnos, suben al departamento de Secchi, sacan la cama de Secchi y se la llevan a casa de Soledad, al cuarto donde vivía Soledad. Te voy a regalar mi cama, pero tú se la vas a regalar a tu alumno favorito. ¿Quién es el heredero de la cama de Sechisano? Arturo Beristain. Claro. Cama que no recogí. Porque viene el asunto tremendo de la madre de Soledad. Terrible. Cuando la tal Juanita asesina a su madre de una manera tremenda y le corta la cabeza. Y entonces Soledad se defiende con ese asunto. Ella estaba en la facultad, se enfrenta a esa locura de esta mujer y
pues viene todo el asunto, la voy a buscar, estamos en el CEMEFO, no sé a qué genio se le ocurrió que la estatua que puede estar afuera del CEMEFO sea la Coatlicue. O sea, tu Soledad está debajo de la Coatlicue toda macheteada por esta mujer, y entonces no recogí la cámara. Mi examen de actuación fue con Romeo y Julieta, la misma apuesta que hizo con Ana Ofelia y con Carlos en Cuba. Carlos no. ¿No? Pero tú sí, ¿quién era él? Carlos se fue para el cine, para el instituto. De cine de Uruguay. Y ella funda el Escambray también en ese momento, ¿no? Como su mujer, y después me invitó al Conjunto Dramático Nacional, y ahí invitaron a Kreisha, que Soledad fue su asistente. Y entonces hacemos el examen, y unos años después en el club de lectura que teníamos Alejandro Aura y yo, en El Hijo del Cuervo, le digo, déjame leer el Romeo y Julieta de mi examen con Soledad que hizo Kreisha, que sí, padrísimo. Y no encuentro el libreto. Entonces voy a buscar a Soledad y le digo, Soledad, ¿me puede prestar su copia? Porque no encuentro mi libreto. Ay, Arturo, es la copia del Ministerio de Cultura de Cuba, es el original que tiene las notas de Kreisha. Mire, vamos juntos a la fotocopiadora y para que, bueno, solo por tratarse de usted, tenga el libreto, cópiela aquí abajo y me sube el libreto. Entonces voy a sacar las copias y de las copias salen unos dibujos muy bonitos, unas cazoletas de unos floretes que tengo enmarcados en mi casa. Algunos los conocen. Y los copio en láser, le digo al tipo, cópiamelos. Entonces subo y le digo, Soledad, copié estos dibujitos. Sí, mire, es que no nos dejaban sacar las armas de Checoslovaquia para ir a Cuba. Entonces, Svoboda me dio los dibujos y me dice que te hagan a partir de esto los floretes y los... Le dije, ¿quién, maestra? Svoboda. ¿Usted trabajó con Svoboda? Sí. Oiga, maestra, y también en el libreto salió un recibo para comprar, para que les dieran clavos y no sé cuántos martillos, y firmados por un doctor Guevara. ¿Se imagina, Arturo, estar molestando al Che para que nos dieran clavos? ¿Usted conoció al Che, Soledad? Claro, en Cuba, ahí. Entonces, conocía a don Juan, a Kreisha, a Svoboda, al Che Guevara, una campesina que salió de Manuel Doblado en Guanajuato y que de pronto habla árabe, habla ruso, habla checo, estuvo 10 años en formar a una cantidad de alumnos en México, cura en su casa. Una de las personas a las que curaba en su momento fue Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas es el primer gobernante de la Ciudad de México, la que le entrega el bastón de mando es Soledad, porque se trata de Cuauhtémoc. De ahí que ahora ya se haga una tradición entregar el bastón de mando de los pueblos originales, ¿no? Es decir, un personaje... Y trabajó en la facultad y fue tu maestra de actuación en particular. De actuación, toda la escuela, pero no en la facultad, en Bellas Artes. De vos, a ti en Bellas Artes. Clases de Bellas Artes de actuación. Y luego formamos el taller de teatro independiente con Germán Castillo, Soledad, Andrés Segura, Yarmila Macerova, con el que estuvimos de gira por los Estados Unidos. ¿Y qué era lo que te enseñaba? ¿Qué técnica hacía? El método de Stanislavski, pero ahora me doy cuenta que era el método de Stanislavski más cercano a Michael Chekhov y la visión del Actor Studio que el Stanislavski que después nos enseñó Luis O. Mendoza. Y en ese sentido, por eso es que en uno de los propedéuticos que hacía Secchi en su escuela, en la tercera, era definir qué carrera iba a tener cada quien de sus alumnos. Y Soledad mandó a escribir a Óscar Liera y a Carlos Olmos
eran mis compañeros de banca porque eran pésimos actores, pero eran gente de teatro muy interesante. Carlos Olmos con un sentido del humor extraordinario, pero no, pues haciendo Hamlet realmente no, Carlos Olmos era de risa loca, ¿no? Oye, pero... Y Oscar Viera, que era muy guapo, pero no era un buen actor. Y a los dos los encausa en la escritura y tuvimos dos grandes dramaturgos, gracias a Soledad, ¿no? Oye, me intriga un poco. ¿Cuál es la diferencia? Déjame, no terminé de decir lo del asesinato de su madre. Es que es tremendo. La señora que mata a su madre tiene 2 hijas. Y cuando ahí mismo la agarran, la meten a la cárcel. Y las hijas se quedan huérfanas. Soledad adoptó a las hijas. De la asesina de su madre. Eso habla de una dimensión humana, una dimensión fuera de serie, a la altura de gente como Gandhi, que mezclaba a los peleados en la guerra civil en la India. Ahora tú vas a educar al hijo de tu enemigo, al que tú mataste, y Soledad se queda con las 2 niñas en una dimensión, me parece que fuera de serie. En el 68, Archibaldo Burns hace un cuento de Elena Garro que se llama El árbol y lo filma. El fotógrafo es Miloš Trenka. Trenka era fotógrafo de cine, estuvo con nosotros, se divorcian después y luego muere Miloš. Y él fotografía ese cuento, pero ese cuento de Elena Garro es una obra de teatro corta, no es cuento. Habla sobre una sirvienta que hace siglos hace esa fotografía. Y luego en Rito Terminal, la película trata sobre el asesinato de la madre del personaje. Es decir, hay una serie de coincidencias ahí muy terribles con la maestra que con una dimensión humana pues los va superando. Te quería preguntar una cosa que mencionaste hace rato. La diferencia metodológica de lo que enseñaba Mendoza y el Actor Studio. ¿Cuál es? Esto también estudia en el Actor Studio. En el Actor Studio y en Yale. Es decir, ¿cuál es la diferencia metodológica? Tiene que ver con el trabajo del actor en el método de Stanislavski, que va cambiando también. El actor se prepara al trabajo de las acciones. Exacto. Y que en el Actor Studio, a través del gesto psicológico y todo lo que plantea el sobrino, Michael Chekhov, que es la influencia con los norteamericanos, ¿no? Sobre todo en el trabajo del realismo. Yo quisiera decir una cosa sobre lo del método. Ajá. De Strasberg. Tomé un pequeño curso, no sé si tú estabas, Arturo, con Ana Strasberg, que vino a México. Ajá. Yo estuve. Tú estuviste, Marta, también estaba Julieta, no me acuerdo, varios de nosotros. Varios, sí. Sí, creo que Luis Rábago también. Yo creo que hay una confusión en la cuestión de la vivencia, una mala interpretación que llevaba a mucha gente, incluso creo que yo en algún momento así lo tomé, como a recordar momentos de la vida, no tenían que ser solo dolorosos, sino también gozosos, en fin, momentos de la vida personal para prestárselas al personaje. Lo que dice Strasberg, y tiene que ver con Chekhov, con Michael, que estas experiencias pueden ser traumáticas para el actor. Y de alguna manera creo que sí, por alguna experiencia que tuve, no mía, sino de un actor que se puso muy mal, puede que sí, que una persona, a ver, es que son dos cosas.
La vivencia y vividura de la que habla Héctor, ¿no? Sí, pero una es la cuestión de que Strasberg lo que plantea es que se puede llegar a las emociones a partir de los sentidos, de la sensibilización absoluta de los sentidos. Entonces tiene un montón de ejercicios Que son los que se hace aquí. Sí, con todos los sentidos, oído, tacto, gusto, en fin. Y hay ejercicios excelentes que acercan realmente a las mismas emociones. Pasas y hueles una cosa de comida o un perfume y todo lo que evocas y eso te lleva a un sentimiento y a una emoción, etcétera. Es muy interesante. Creo que esa es la diferencia metodológica, que una se va sobre todo por el lado sensorial y la otra mal interpretada, creo yo, por la mayoría de los maestros que y Héctor no insistía en eso hasta, porque él también tuvo que ver con el método Strasberg, pero otros directores, y esto era buscar en tus propias experiencias y emociones como persona para ponerlas en los personajes, que creo que sí es pues yo pienso que es una equivocación. Pues es una de las, ese es uno, creo que esa es una de las discusiones más importantes y más serias que hay en la enseñanza, que es la generación de la emoción, cómo se generan las emociones. En el caso tuyo, Ana Ofelia, ¿cómo generas una emoción? ¿Cuál es tu manera de generar una emoción? Mira, quizá nos hizo nos habló de los antecedentes del personaje. Ajá. O sea, investigar y cosas que te parecían más difíciles o algo, buscarlo y ponerte, decía él, el lugar del personaje. Si yo fuera Medea, ¿qué hubiera pasado? Y si yo fuera Medea y hubiera pasado esto y esto y esto y lo otro, ¿cómo hubiera yo reaccionado? Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, yo que hice Medea, pues tienes que llegar a comprender. Seiki decía que no había que ser prostituta para ser una prostituta, ¿no? Sino ponerte en el lugar del personaje. Creerlo. Y tienes que ser, no ser virgen para saber de sexo o algo, ¿no? Claro, tus vivencias personales y las de cerca de ti te sirven mucho para comprender cosas, pero no especialmente son tuyas. Seki decía, hay que buscar los antecedentes, pero él hablaba de antecedentitis aguda. Ya se metían compañeros a hacer toda una historia que decía, esto ya es otro libro y otra historia. Sí, inventaban, ¿no? Y nada más lo que necesitas para poder tener el cuadro básico para ver de tu personaje qué pasa, ¿no? Y por ejemplo, yo lo busco también luego cuando no entiendo ciertas cosas en las acotaciones, que no se leen para hacer exactamente lo que dice el autor, ¿no? Pero en las acotaciones luego encuentras tips como para entender ciertas situaciones o estados de ánimo o algo del personaje. Pero se trata de ver si tú fueras ese personaje, ¿cómo te comportarías? Pero como tienes que analizar todo el contexto, toda su situación, entonces, bueno, te ponen el límite ese, ¿no? Y también creo que sí. La Medea, pues sí. Exacto. Va el hombre muy fácil y muy rudo. Entonces, a Medea se va con Jasón, mata a su hermano,
deja a su padre, se va con él y andan por todas partes y tienen 2 hijos y de pronto el señor, pues cambia porque le conviene meterse con la hija del rey, con una hija del rey. Como se trata de una tragedia griega y es la venganza absoluta, entonces, ¿qué harías? ¿Qué harías si te pasara esto y analizaras todo? ¿Cómo te podrías vengar absolutamente de esa persona? Pues inclusive matando a tus hijos, tus propios hijos, los matas, porque eso le va a doler a él hasta el alma. Y de paso a la otra, ¿no? Que es así como, así es como voy llegando. Sí, y también podría decir respecto, por ejemplo, a eso también tienes que analizar de qué los personajes, en qué momento de su vida están viviendo, en qué momento del tiempo, y qué más va a suceder. Si ella no hace eso, si Medea no hace eso, ella de todas formas va a ser exiliada, que eso era lo peor que le podía suceder a un ser humano en ese momento, y más ella que había sido reina, ¿no? Entonces, y sus hijos van a ser educados como hijastros, entonces yo creo que son muchas cosas que se unen. Tú también hiciste Medea. ¿Eh? Tú también hiciste Medea. Claro, por eso la conozco también muy bien. Y sí, cuando haces personajes que están marcados como estos personajes malvados que dices que qué mujer capaz de matar a sus hijos, pues tienes que analizar, tienes que pensar en todo. ¿Por qué lo hizo? Claro que son celos, claro que es un odio al marido, pero es un odio nacido de la pasión que tenía por él, ¿no? Y de eso, y de decir, me voy a quedar en la calle, voy a andar como anduvo Antígona con Edipo, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que puede sucederle? No, pero acuérdate que Medea se va en el carro del sol. Ah, bueno, ese es el resultado de la obra. Yo pienso que todo lo que tú dices sí es como para analizar qué le puede doler más, pero ¿Sí? creo que el motivo principal es la venganza. Sí. Y a eso hay que ir, a la venganza. La rabia. Ajá. Analizar ¿cuál puede ser la venganza más redonda? Claro, analizas todo lo que tú dices. Sí, que matar a lo único que sabe que quiere. No puedes, yo lo veo mucho ahora con muchachos que de pronto intelectualizan demasiado. Yo pienso que para analizar sí hay que intelectualizar, hay que pensar, hay que estudiar. Pero a la hora de la hora tú tienes que escoger de todo eso lo principal para no dispersarte, porque Claro. si no son muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo principal? ¿A qué vas? A vengarte. Yo es lo que pienso. Pues sí. Luisa, ¿tú querías decir algo? Sí, precisamente con relación a esta cuestión de la malinterpretación de la vivencia, no a lo que se está refiriendo Ana Ofelia y Marta, que es buscar el contexto y de la pasión, cómo surge la otra fuerte emoción que es la venganza, etcétera, el objetivo. Pero recordemos que ya en sus últimos años, Héctor plantea la cuestión de la vividura. Es un nuevo concepto. A mí en lo personal me sirvió mucho cuando hice El Caballero de Olmedo con Luis de Tavira, que se suponía que yo tenía un monólogo al principio de la obra. Me gustaría, Luisa, antes de que sigas con eso, Sí. ¿qué es la vividura? Sí, por favor.
ponerse en una situación extraordinaria, por lo general con un personaje extraordinario. Es decir, algo que tú como ser humano no podrías experimentar, o una situación límite a la que sabes que nunca vas a llegar. Que de alguna manera tiene que ver con eso de tú, si estuvieras en tal situación, ¿cómo responderías? Pero con personajes o con situaciones que son verdaderamente imposibles para tu realidad, para tu entorno, para tu contexto. Tiene que ver, Arturo quiere intervenir. tiene que ver con la bifrontalidad. Es Sí, decir, pero las ese término ya es de Tavira. No, claro, pero voy a la vividura. Las vivencias son las experiencias del actor. Las vividuras son las experiencias que el actor va a vivir del personaje. Entonces, el que tiene esa experiencia es el personaje, pero está inventada por el actor y la va a hacer real. Esta discusión con el diablo o lo que vaya a ser, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con la bifrontalidad para diferenciar la vividura de la vivencia, ¿no? Una es la vividura, es la experiencia del personaje, y la otra es la experiencia de la persona, del actor, ¿Puedo sí. decir una A ver, cosa? Ana Ofelia quiere decir algo. Que yo pienso que cada quien tiene su demonio, o sea, yo pienso que para empezar, como es algo que no se ve, que no se siente o que no crees, pero inventarte tu diablo. ¿Cuál es tu diablo? ¿Cuál es tu demonio? Para saber con quién vas a discutir, con quién vas a luchar, en fin. O sea, tú darle forma. Yo recuerdo en las clases de Mendoza, yo tomé clases con él, recuerdo que él nos hacía hablar como el personaje y contar historias del pasado del personaje, porque lo que él decía es que cuando uno habla y uno habla de alguien, se le queda a uno la emoción de lo que dijo, que es muy distinto que cuando piensas de alguien. Yo puedo pensar mal de alguien, pero cuando lo saludo, no pasa nada. Pero en cambio, cuando hablo mal de alguien, cuando digo algo mal de alguien, cuando chismeo de alguien, de esa persona, y lo digo en voz alta, cuando lo vuelvo a ver yo a esa persona, se nota en mi acción, en mi actuar con esa persona, se nota que ya dije algo. Yo creo que cuando alguien nos saluda raro es porque habló mal de nosotros. Es bastante probable. Todo lo decía Mendoza. Y yo me he dado cuenta que tenía razón. Entonces, lo que él decía es, hablen desde el personaje, de los personajes que están alrededor. Hablen bien, hablen mal, de tal manera que creas una relación con esos personajes y que vas a poder relacionarte de una manera X, ya sea bien, ya sea mal, con los personajes. A mí me explicó la vividura desde esa perspectiva. Es decir, como dice Arturo, desde la perspectiva del personaje, que es el personaje el que inventa su pasado a partir de la voz, a partir de hablar, a partir de decirlo, ¿cierto? ¿Cierto? Pues fíjense que diferentes interpretaciones de pronto de la vividura. Pero es que como Héctor nos dijo en una conferencia que dio, que cuando le preguntaron sobre su época grotowskiana, se rió y dijo, pues sí, fue una etapa de experimentación y el mismo Grotowski después habló de todo eso. Pero yo sí me quiero referir a esta cuestión de lo que primero, cuando yo estuve en el CUT, se manejaba como trance, que era la época, Héctor estaba saliendo de su época grotowskiana, que fue entre 72, 74, 75, pero Luis sí nos llevaba a la cuestión del trance. Y yo la verdad pensaba, híjole, esto no es teatro, esto no me sirve para el escenario, eso pensaba yo, pero lo hacía
y creo que me ahorré un montón de sesiones de psicología, porque ahí saqué, sí, Oscar ahorita. mucho dolor, mucho llanto, muchos gritos, porque siempre todos los ejercicios, hasta los que empezaran de la manera más dulce, terminaban en el azote, todos. Claro. Entonces, cuando estuve en el CUT como responsable del colegio de voz y que Cermeño lo dirigía, yo estaba en contra de que todo el primer año fuera de lo que ya en ese momento se llamaba, ya no era trance, ni era indeterminación, tenía otro nombre, no me acuerdo. Y le decía, es que es mucho tiempo, los muchachos se quedan colgados ahí del griterío y creen que eso es sentir, hacer teatro, hablar, todo. Tengo que reconocer que después he pensado que 3 meses de ese entrenamiento que también hacíamos con Héctor, quizás sin llegar a la histeria, porque era histeria a lo que llegaba. Lo que no debe ser. Sí. Quizás sí es muy importante en un momento dado para el Nada más actor. primero Oscar y después Artur. Porque sí, conocí un caso de un actor que no había tenido entrenamiento. No es que yo diga que el actor se tiene que hacer en las escuelas. No había tenido entrenamiento actoral, no había tenido guía, era puro, se había hecho totalmente en las tablas de aquí y de allá, y es un actor muy talentoso hasta la fecha, pero que en un ensayo casi enloquece. Y después llegaba a su ensayo, etcétera, pero cuando llegaba un momento de la obra, no podía, y un día terminó yéndose del teatro, corriendo, y se perdió, y todos sus amigos a buscarlo, etcétera, etcétera. Por angas y mangas, esa persona llegó a mi casa, estuve hablando mucho con él, etcétera. Le pedí autorización para conectarlo con una psicóloga, lo aceptó. En fin, ahí fue donde reconocí quizá por primera vez, sí, la necesidad de esos ejercicios, no sé si precisamente de lo que se llamaba trance o indeterminación, pero de llegar al límite de tu sentimiento, etcétera, y saber cortar. Porque el chiste de esos ejercicios, eso sí, lo reconozco, era saber cortar en el momento en que el maestro te daba palmadas, aunque estuvieras en la cumbre y en lo que fuera, y había que cortar, respirar y volver a la realidad. De pronto reconocí que quizá sí esos ejercicios pueden ser importantes, porque si no, como le pasó también a Bobby Dumont, y el mismo Miguel Córcega me habló en el sentido de la voz. Pero cuando yo le pregunté a una actriz muy experimentada que estuvo junto a este actor que casi enloquece, le dije, ¿qué le pasó? Y me dijo, se tocó. Sí, pero también ocurría lo contrario, que es aprender a fingir. Aprender a gritar, a que el maestro esté muy contento porque gritas y te pegas en las paredes. Claro, claro. ¿No? Fíjate que yo pienso que todos los que estamos aquí en esta charla, que por lo demás resulta muy apasionante, me parece que no seguimos a pie juntillas lo que nuestros mentores nos enseñaron. Muchas cosas de ellas sí, por supuesto, pero finalmente somos el compendio de todas las experiencias que hemos tenido en el desarrollo de nuestra carrera. Y claro, todo eso se va conjuntando para poder tener la alquimia
de las emociones, la alquimia de los sentimientos, la alquimia inclusive del tono de voz, en fin, de todo esto que utilizamos como herramientas para construir un personaje. Porque conocemos el desarrollo anecdótico de nuestro personaje, sabemos dónde empieza y dónde termina. Lo que es maravilloso para mi gusto es todo lo que sucede de principio a fin en el interior de un actor. Todo este juego de emociones, sentimientos, cómo se van construyendo, cómo se van realizando para encontrar la determinación de un personaje sobre el escenario. Eso a mí me parece verdaderamente apasionante. Y escuchando las procedencias de cada uno de nosotros, me doy cuenta que una de las grandes riquezas de nuestra Compañía Nacional de Teatro reside precisamente en la diversidad de las formas y de los métodos, porque eso nos enriquece a cada uno de nosotros. Pienso que todo esto nos permite dimensionar nuestro trabajo creativo y hacer el principio y el fin del desarrollo de una función sea verdaderamente apasionante. Yo, Y aprovechando que estás hablando, me gustaría hacerte una pregunta. Esta cosa de las emociones, y nada más le pregunto una cosa a Oscar. ¿Qué opinas tú de la emoción? ¿Tú llegas a las emociones? ¿Piensas en las emociones? ¿Piensas en la acción? ¿Cuál es tu acercamiento a la acción, a la emoción? No, yo no puedo premeditar la emoción. Yo creo que la emoción se va construyendo con el desarrollo del sentido anecdótico de un personaje. Si estás pensando primero en la emoción, en llegar a la emoción, estás traicionando al personaje, creo yo. El personaje debe llegar a la emoción per se, naturalmente, no de una manera buscada, porque entonces se convierte en un conflicto, como diría, con la verdadera creatividad. Yo pienso que la emoción debe surgir de una manera espontánea. Por supuesto que está trabajada, por supuesto que está pensada, por supuesto que está analizada, pero no llegar a priori, porque entonces estás traicionando tu propio trabajo, pienso yo. Ok. ¿Puedo decir algo? Bueno, sí, Ana Ofelia y Arturo, nada más le damos Ana Ofelia. Bueno, yo creo que de todas formas para algo sirven los principios, el método, el entrenamiento, porque, por ejemplo, eso de meterse totalmente en un papel y luego no salir, es muy peligroso. Claro. Bueno, yo tuve una experiencia bien fuerte con Margarita Sanz en La señora Klein, que ella dice que Ludwig le decía, no, pícala, pícala, pícala. Y entonces un día había una escena en que yo le metía un periódico en la boca. Pues un día ya la iba yo a asfixiar. O sea, yo misma sentí que ya llegaba el periódico aquí al cogote y reaccioné y me espanté. Y dije, ¿pero qué te pasa? No, esto no puede ser. Y reaccioné. Y creo que eso es lo que decía el maestro Seiki, meter una uñita en la emoción y sacarla. Ahora, en la emoción no está uno pensando, voy a llegar a la emoción. La emoción llega. En lo que tiene uno que estar atento es en el momento, en la situación. Por eso, yo pienso en lo que decía Seiki, lo que decían los maestros, es que no puedes, es que tienes que estar atento, tienes que estar a la vez concentrado. Ahora, la concentración no dura más que quién sabe cuántos minutos. Y medio. Así, la tienes que volver a agarrar, ¿no? Pero tienes que estar alerta, es lo que decía Luis, que los actores parecíamos que decía... La bifrontalidad. El concepto de bifrontalidad. Porque tienes que estar concentrado y estar en lo que estás, en la situación en que te pone el personaje o la obra, y tienes que estar vigilando también que todo vaya bien. Sí,
eso es lo que hay que hacer, hay que estar atento a todo y sin embargo estar en lo que tienes que estar. Arturo. Claro. El propio Stanislavski lo dice, no estamos todo el tiempo en vivencia. Vivencia quiere decir que lo que sucede está vivo y que en esta emoción entramos y salimos. Yo vi a Czeslack en El Príncipe Constante de Grotowski en el Foro Isabelino en el 68. Yo también. Era impresionante. Si eso es el trance, tenía un dominio de la forma que decías no. Porque cuando le preguntan a Mendoza, ¿están en trance? Decía, no, no todos. Hay uno y los demás están creyendo que están en trance o están copiando al que está en trance. Decían de la señora Montoya, había una obra, no me acuerdo cuál, que le prohibió el doctor porque al final el personaje se moría. Y tenían que entrar a revivirla, le tomaban el pulso y no tenía pulso. Dicen, usted no puede hacer esta obra más porque se va a morir un día de veras. Cuando se agarraba de las cortinas la Montoya, entraba en trance. Una actriz de una formalidad decimonónica, ¿no? Era como la Sarah Bernhardt, muy formal, pero que tenía unos momentos. De ahí viene la controversia de Sequizano, cuando dice que en realidad no está criticando a la Montoya, sino el montoyismo. Es decir, a todas las actrices que imitaban la forma de la Montoya de actuar con esa fuerza y esa pasión. Asunto en el que él mismo cayó. Cuando él hace con María Douglas el tranvía llamado Deseo, viene una cantidad de imitadoras de Blanche Dubois, actuada por María Douglas, donde ni siquiera era una manera de actuar como entre etéreas y que era María Douglas haciendo a Blanche Dubois, ¿no? Entonces él mismo cae en lo que él criticó, ¿no? O la circunstancia hizo que eso que él criticaba se le revirtiera. Es decir, la forma y el contenido son fundamentales. A mí me gustaría, un poco para ya ir cerrando esto, me gustaría que cada uno de ustedes le hablara a los jóvenes. Una pequeña, no sé, un minuto para decirnos qué opinan de lo que está sucediendo ahora, de cómo ven a los jóvenes ahora y qué consejo le darían a los jóvenes ahora. ¿Les parece? Marta, Sí, Sí, ¿qué opinas? yo como consejo, Ajá. pues bueno, yo aconsejaría a los jóvenes, siempre que me preguntan, les digo, es que todas las teorías son válidas en el escenario. Lo único que es importantísimo para actuar es el compromiso. Es la verdad esta de la que hablamos, de la que cada uno desde nuestro punto de vista hablamos, pero sin embargo para todos es esencial. Y cada obra que estudiamos, que leemos, la tenemos que asimilar. O sea, yo pienso que nosotros nos volvemos medio psicólogos, conocedores del ser humano, si realmente nos dedicamos a observar a cada uno de nuestros personajes. O sea, cuando decimos, como decía Ofelia, los antecedentes, no se trata de inventar, se trata de la propia obra, sacar lo que la propia obra está diciendo de ese personaje y ver en qué cosas tú te puedes conectar y cómo las puedes aprovechar para sacar, ¿no? Y eso creo que es muy importante para los jóvenes. Muy bien. Ahora, si tengo que decir algo, es que es una carrera muy difícil, ¿eh? Oscar. Fíjate que qué bueno que preguntaste eso, porque justamente yo escribí algo sobre eso y quisiera comentarlo y decirlo. Decía yo, el tiempo da nuevos impulsos a la apreciación del arte teatral. Siempre habrá formas diferentes de expresar la perspectiva de nuestra creatividad. Como arte viva, el teatro se suscribe a su tiempo y circunstancia. Pero en el fondo, en la esencia de su razón de ser,
El teatro será siempre el espejo en el que se refleja la dimensión del mundo. Hacer teatro es buscar la purificación del alma, como decían los griegos. Hacer teatro es también luchar contra la barbarie desde la dimensión de un foro. Hacer teatro es contribuir al engrandecimiento del espíritu de quien lo observa y de quien lo hace. Pero hacer teatro es también estar inmersos en la paradoja del gozo y del temor, del límite y el riesgo, de lo esencial y lo estéril. Pobre de aquel actor que crea que un escenario sirve al vano regocijo de su frivolidad. Despreciable aquel creador escénico que piense que su visión del arte es única e irrepetible. En el horizonte de nuestra profesión también se vislumbran los falsos creadores. Para combatirlos hay que utilizar nuestra honestidad creadora, aunque a veces el intento resulte fallido. La razón, por pequeña que sea, es una fuerza constante para luchar contra los mercenarios del arte escénico. Eso es lo que yo le diría a los jóvenes que empiezan en esta carrera. Muy bien, muy padre. Luisa. Uy, bueno, yo les diría que tienen que estar muy seguros de su vocación, porque esta carrera requiere pasión. Yo sé que siempre hablamos de que es una carrera de, ¿cómo se dice? Resistencia. De resistencia. Pero con obstáculos. Sí, de resistencia, con obstáculos. Y precisamente para poder vencer todo eso, como decía Marta, es una carrera muy difícil. Lo que se requiere es enorme vocación y pasión. Y por otro lado, tener la claridad de que el actor siempre está aprendiendo y que siempre tiene que estar abierto a la obra, al director, a los compañeros, al nuevo proyecto. Que sí vamos acumulando, y lo que llamaba Oscar oficio, vamos teniendo todo esto, pero que el actor siempre debe tener presente que si cree que ya lo sabe todo, se está empezando a morir como actor. Muy bien. Como el tipo de actor que queremos ser. Así es. Totalmente. Y sí quiero tomar, porque constantemente la digo, una de las paradojas del libro de Luis, de Tavira, que se llama El actor invisible, que a mí me encanta porque la uso mucho por ese desprecio que hay a veces por el trabajo vocal, que digo que la paradoja dice, la libertad creadora no es más que resultado de la esclavitud a la técnica. En eso quedaría. Genial. Arturo. La Contraloría Superior de la Nación es la naturaleza. Cada desastre, inundación, terremoto o pandemia saca a la luz los rezagos, olvidos y corrupciones del país. Como antenas de la sociedad, los actores tenemos que estar muy pendientes del discurso que vamos a hacer después de que acabe esto. Hay un discurso que tenemos que cambiar y que tiene que ver con la realidad que viene. En esa, pues están, sobre todo las nuevas generaciones que van a tener que cambiar el discurso de lo que tenemos que hacer, porque tenemos que cambiar como seres humanos. La normalidad, quién sabe para dónde nos lleve, ¿no? Hay una frase de Saramago que me gusta mucho, cuando le preguntan, maestro, ¿qué le diría a usted? ¿Qué consejo nos daría? Y Saramago dice, déjate llevar por el niño que fuiste. Qué padre. Muy padre. Ana Ofelia, cierra esto. Tú empezaste, tú vas a hacer. En primer lugar, pienso que la actuación es un goce y que debe ser goce, aunque estés sufriendo muchísimo en escena.
en el personaje, ¿no? Y es, como decía mi maestro, es como el juego candoroso de un niño, pero claro, siendo actor y adulto, pues con un método, con un conocimiento, con una preparación, más bien. Y consejo, por ejemplo, yo siento, por ejemplo, que falta que hayan estudiado la voz, cómo emitir la voz. Eso falta, se ve, porque es en general y entonces se ve que eso no se enseña, no se le da importancia a eso. Y también decirles que tienen que saber que hacer pausas, tienen que estar pensando en lo que dicen, no decirlo de memoria, ni rapidísimo. Nadie habla rápido así, sin comas y sin nada, y sin pensar qué va a seguir diciendo o qué quiere decir. Entonces tiene que ser pensado y eso lo ayuda a uno a estar concentrado. Escuchar siempre lo que está pasando y pensar en lo que uno está diciendo. Y eso ayuda a concentrarse y bueno, lo que es los tonos, yo no trabajo a base de tonos, si lo da la intención. Para mí, el tono es la intención. Y la intención la puedes dar si estás escuchando todo y si lo estás recibiendo y a ver qué recibes de eso y a ver cómo reaccionas. Muy buena suerte, es una carrera padrísima. Exacto. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir con estas cosas, pero, Oye, padrísimo, pero les agradezco muchísimo esto y creo que va a ser muy útil y se va a quedar como un documento importante todo de lo que aquí se ha hablado. Muchas gracias y sigamos en este enclaustramiento durante un ratito más y les mando un abrazo a todos. De veras, muchas Gracias a ti, Enrique. Gracias a todos. Gracias, Enrique. Bye. Gobierno de México.